Bienvenidos a la capacitación del mes de noviembre. Este mes hablaremos sobre el alcoholismo. El objetivo principal de esta capacitación es brindar las herramientas necesarias para comprender cómo el consumo de alcohol afecta directamente la seguridad en el trabajo, aumentando el riesgo de incidentes, lesiones, promover conductas responsables que permitan prevenir accidentes, proteger la integridad física propia y de nuestros compañeros, fomentar un entorno laboral seguro, saludable y comprometido con el bienestar personal y familiar. ¿Por qué hablar de alcohol en el trabajo? Hablamos de alcohol en el trabajo porque es una de las principales causas de incidentes y lesiones. Incluso en pequeñas cantidades pueden disminuir los reflejos, afectar la toma de decisiones y generar errores que ponen en riesgo a todos. Además, impacta directamente en el desempeño diario y en la convivencia laboral, comprometiendo la seguridad del equipo. Riesgos asociados al trabajo bajo efectos del alcohol. Trabajar bajo los efectos del alcohol aumenta de forma drástica la posibilidad de sufrir o provocar un accidente. En primer lugar, se pierde la capacidad de detectar peligros a tiempo. Esto significa que una herramienta mal colocada, un cable suelto o una válvula mal cerrada pueden pasar desapercibidos, generando situaciones críticas. En tareas que implican el uso de maquinarias, equipos pesados o vehículos, los riesgos son aún mayores. Un segundo de demora en reaccionar puede desencadenar atrapamientos, golpes, caídas desde altura o choques. También aumenta la probabilidad de manipular herramientas de manera insegura, provocando cortes, quemaduras o lesiones graves. El alcohol también afecta la estabilidad física. Hay mayor tendencia a tropezones, resbalones y caídas, incluso en superficies que normalmente no representan peligro. Esto puede derivar en esguinces, fracturas o golpes de consideración. A nivel operativo, otro riesgo importante es la pérdida de criterio. La persona puede intentar realizar maniobras apresuradas, saltarse pasos de seguridad o ignorar procedimientos críticos, lo que pone en riesgo no solo su seguridad e integridad, sino la de sus compañeros. En trabajos con energía eléctrica, atmósferas explosivas o soldadura, este tipo de decisiones puede tener consecuencias fatales. Finalmente, el alcohol debilita la capacidad de comunicación. La persona puede interpretar mal instrucciones, no avisar situaciones anormales o reaccionar tarde a una emergencia. Todo esto crea un entorno laboral inseguro, donde cualquier pequeño error puede transformarse en un incidente grave. Efectos del alcohol en el cuerpo y la mente. El alcohol impacta profundamente en la mente y en la salud de quien lo consume. A nivel mental, altera la capacidad de concentrarse, tomar decisiones y pensar con claridad. Genera cambios en el estado de ánimo como irritabilidad, ansiedad
o euforia y puede afectar la memoria a corto plazo y a largo plazo. Con el consumo frecuente, el cerebro se vuelve menos eficiente, disminuye la capacidad de aprendizaje y aumenta el riesgo de trastornos como depresión o dependencia. Estos efectos no solo comprometen la seguridad, sino también la estabilidad emocional y el bienestar general de la persona. Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Soy el doctor Juan Blues y hoy vamos a ver efectos del consumo de alcohol. Empezamos. Efectos del consumo de alcohol. El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol o alcohol etílico, un compuesto tóxico para el ser humano. Este, al entrar en nuestro organismo, pasa por un proceso farmacocinético de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Absorción y distribución. Cuando ingerimos alcohol, este pasa por la vía digestiva superior hasta llegar al estómago, donde es absorbido un 20%, y de ahí llega al cerebro en minutos. El resto de alcohol sigue su trayecto en el sistema digestivo y llega al intestino delgado, donde es absorbido el 80% restante. Resaltar aquí que la absorción de alcohol se ve modificada por la presencia de alimentos en el estómago. Tener el estómago vacío o la combinación con hidratos de carbono sencillos favorecen su absorción. Distribución. A los 5 minutos el alcohol ya ha empezado a ingresar al torrente sanguíneo y alcanza las máximas concentraciones en un tiempo estimado de 30 a 90 minutos. Las membranas celulares son altamente permeables al alcohol. Así que, una vez que el alcohol está en el torrente sanguíneo, se puede esparcir en casi todos los tejidos del cuerpo. Como por ejemplo en el cerebro, donde ejerce un efecto depresor de sus funciones, o también en el hígado. Este órgano intenta desintoxicarnos del alcohol y será uno de los órganos que más termina sufriendo. Metabolismo y eliminación. El hígado metaboliza la casi totalidad del alcohol. Se encarga de más del 90% del proceso de transformación o metabolismo del alcohol. Y el alcohol es eliminado de varias formas: por la orina, el sudor, el aire expirado y la leche materna, razón por la cual no es recomendado ingerir alcohol cuando se está amamantando, ya que este pasa a la leche materna en concentraciones similares a las que se encuentran en el torrente sanguíneo. Y en el caso de su eliminación a través del aire expirado, se debe a que el alcohol que circula por la sangre, cuando llega a los alveolos pulmonares, puede pasar a través de estos, y nosotros lo expulsamos con el aire que exhalamos. Estas partículas de etanol pueden ser captadas por el espirómetro que se usa en los controles de alcoholemia, el conocido alcoholímetro. Este aparato, según las concentraciones de alcohol del aire exhalado, hace una estimación de la concentración que tenemos en sangre. ¿Y qué relación hay entre la concentración de alcohol en el aire expirado y la concentración disuelta en sangre? ¿Cuál es la proporción de alcohol entre aire y sangre? Basándonos en la ley de los gases de Henry y la cantidad de gas absorbida por un fluido, obtenemos un factor corrector de 2100 a 1. A esto se le llama proporción de participación y nos permite utilizar la prueba del aliento con el alcoholímetro para, según la concentración de alcohol en el aire exhalado, estimar la cantidad de alcohol disuelta en sangre, la tasa de alcoholemia. 2100 a 1 quiere decir que en 2100 mililitros de aire expulsado, unos 2 litros de aire. Existe la misma cantidad de partículas de etanol que en 1 mililitro de sangre, más o menos la sangre que cabe en un dado de parchís. Por esta razón, porque has de llegar a los 2 litros de aire, te hacen soplar fuerte y mantenido para que llegues a una cantidad determinada. Y con eso, el aparato aplica el factor corrector y calcula tus niveles en sangre. Si la cantidad de etanol ingerido no es tan grande
La oxidación de alcohol puede ir a la misma velocidad a la que entra el etanol en la corriente sanguínea, y la concentración alcohólica no subirá. Es decir, si bebes alcohol a la misma velocidad que se metaboliza, aproximadamente una bebida por hora, no sentirás tanto los efectos. Pero el metabolismo del alcohol es lento. ¿Y qué pasa si se ingiere más cantidad de alcohol de la que se puede metabolizar? Que subirán las concentraciones alcohólicas en sangre y nos embriagaremos. Y cuanto mayores sean los niveles en sangre, el cuerpo sentirá cada vez más los efectos del alcohol. ¿Y cuáles son los efectos que produce el alcohol en el cuerpo? Sistema circulatorio. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, favoreciendo la hipertensión. Y se dilatan los vasos sanguíneos cutáneos, lo que explica el enrojecimiento y el aumento de la temperatura superficial de la piel. ¿Y qué ocurre a nivel renal? A los 60 minutos, los efectos diuréticos del alcohol empiezan, ya que se inhibe a la vasopresina, una hormona antidiurética responsable de mantener el balance de los líquidos en el cuerpo. Al estar inhibida esta hormona, el riñón empieza a eliminar más agua de la que ingiere, provocando deshidratación y que el organismo tome agua de otros órganos, como el cerebro y las meninges, lo cual genera dolor de cabeza. Aparato digestivo. El alcohol aumenta la producción del ácido estomacal y esto erosiona la mucosa gástrica, produce irritación de las paredes del estómago y a largo plazo úlceras e incluso cáncer de estómago. El alcohol enlentece el vaciado gástrico y puede causar distensión y dolor abdominal, náuseas y vómitos. Además, puede irritar las paredes del esófago, esofagitis, y causar inflamación del páncreas, pancreatitis. A nivel hepático, al irritarse la célula hepática, es posible que se produzca hepatitis alcohólica. Con el tiempo, el hígado evoluciona a hígado graso para adaptarse a la sobrecarga metabólica. Y esto puede evolucionar a un daño hepático irreversible, cirrosis hepática. El producto de la muerte del hepatocito puede degenerar en cáncer de hígado, insuficiencia hepática y hasta producir la muerte. A nivel nutricional, el alcohol es muy calórico. Aporta 7 kilocalorías por gramo de alcohol. Más kilocalorías que 1 gramo de hidratos de carbono, 4 kilocalorías por gramo. Y casi las mismas kilocalorías que 1 gramo de grasa, 9 kilocalorías por gramo. Prácticamente es grasa líquida, pero además sin valor nutricional, conocido esto como kilocalorías vacías. Mucha energía, pero con ningún nutriente. El alcohol no nutre, pero sí elimina el apetito y a la larga puede generar desnutrición. Y esto todavía se agrava más porque el etanol inhibe la absorción de algunas vitaminas y minerales. Sistema reproductor. En el hombre, el consumo puntual de etanol puede incrementar los niveles de testosterona, lo cual explica algunos comportamientos agresivos y también el aumento del deseo sexual. El consumo crónico de altas dosis de alcohol produce todo lo contrario, disminuye los niveles de testosterona e inhibe o suprime las funciones reproductivas, provocando reducción del impulso sexual y disfunción eréctil, daño en los espermatozoides, agrandamiento de las glándulas mamarias y calvicie. En este último caso, la calvicie no solo se produce por alteración de los niveles de testosterona, sino porque también, como dijimos, bloquea la absorción de ciertos minerales, como por ejemplo el zinc, necesario para la formación de queratina y colágeno, proteínas fundamentales para el crecimiento pilar. El pelo crecerá sin brillo y seco, para terminar dando una pérdida excesiva de cabello. En la mujer aumenta los niveles de estrógenos, con lo que puede provocar desajustes en el ciclo menstrual, llegando incluso a producir amenorrea, ausencia de la menstruación, dificultad para la gestación, sequedad vaginal y hasta cambios en la piel. Sistema nervioso. El alcohol genera una gran variedad de efectos a nivel del sistema nervioso. Dentro del contexto bioquímico, el etanol es un fármaco depresor no selectivo del sistema nervioso central, que potencia los efectos inhibitorios del neurotransmisor GABA, actuando en los receptores GABA-A y en los canales de cloro asociados. De ahí la similitud de efecto con las benzodiazepinas y los barbitúricos, y por qué asociarlos puede ser tan contraproducente y potencialmente letal. La euforia que acompaña a la ebriedad
en una primera fase y a niveles muy bajos de alcohol, es consecuencia de la depresión de estructuras inhibitorias y del autocontrol, por lo que inicialmente puede confundirnos con una sensación estimulante. Las manifestaciones neurológicas se relacionan con los niveles de alcohol en sangre. A continuación, vamos a ver una lista de los niveles de alcohol en sangre y los probables síntomas neurológicos. Concentración de 0,5 gramos por litro. Sentiremos disminución de las inhibiciones. Hay anomalías en pruebas de ejecución, agilidad mental, vigilancia y equilibrio. Concentración de 1 gramo por litro. Embriaguez. Aquí hay trastornos de conducta en forma de desinhibición, que genera relajación, locuacidad, euforia y en consecuencia hay mayor facilidad para el contacto social, además de enrojecimiento facial por vasodilatación. Concentración de 2 gramos por litro de sangre. Disartria y ataxia. Los trastornos de la conducta van en aumento, pudiendo tener conductas incorrectas, agresivas o de tristeza. Hay manifestaciones de depresión del sistema nervioso central, como incoordinación motora, somnolencia, obnubilación y estupor, así como sensación de mareo con náuseas y vómitos por gastritis aguda. 3 gramos por litro. Confusión, deterioro grave del sistema psicomotor, descoordinación, apatía y somnolencia, alteraciones de la marcha, manifestaciones neurológicas indicativas de alteración del cerebelo. 4 gramos por litro. Fase vulvar o de muerte. Es un rango potencialmente letal. Se puede generar un coma etílico. Hay una inhibición de los centros respiratorios, con riesgo de apnea, parada cardiorrespiratoria y muerte.